¿Está bien? Entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Hoy día nos toca hacer selectivas simples y dobles. Condicionales también le dicen, que es lo mismo. Entonces, el objetivo de acá, de esta clase, es que ustedes van a aprender a elaborar algoritmos empleando estas estructuras y lo van a programar en algoritmos, los algoritmos en estructuras simples y dobles. Yo doy un ejemplo, la misma dinámica que hicimos la vez pasada, igualito. O sea, yo voy a resolver un ejercicio aquí, de allí en la programación lo programo uno y usted le reparto uno ejercicio para cada uno y lo elaboran y le envían a la plataforma. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, una estructura selectiva, como su propio nombre le va a permitir seleccionar opciones y el flujo de los datos o de la información es... De todas maneras, vas a emplear la estructura secuencial paso a paso. Pero aquí en este caso vas a establecer una condición, en donde, ¿no? Una condición. Por tanto, tenemos las simples, las dobles y las múltiples, ¿no? Los datos que te van a proporcionar también son uno o varios valores. Para esto también vamos a emplear los pseudocódigos y los diagramas de flujo de datos. Además, se tiene que emplear los operadores relacionales y lógicos. En las estructuras secuenciales me faltó decirles que allí lo que se iba a utilizar simplemente era o los operadores aritméticos o la fórmula de asignación. Me faltó decirles en las secuenciales. Adicionar a esos tipos de operadores aritméticos y los tipos y la forma de asignar, vamos a utilizar acá los operadores relacionales que van a ser y lógicos que van a ser las condiciones. Ahí vas a elaborar las condiciones y ustedes tienen que acordarse la tabla de verdad, cuando es un y, cuando es un or y cuando es un no. Pero mayormente se utiliza el y el o, y ustedes deben saber que el i, cuando tú tienes el operador i, que es un lógico, ustedes deben saber que solamente es verdadera cuando los dos estamentos o muchos estamentos son verdaderos. Y los restos en las otras opciones son falsas. Y una o va a funcionar cuando va a ser falsa, o sea, va a ser falsa simplemente cuando los dos premisas o proposiciones sean falsas, o las dos condiciones, ¿no? En este caso vamos a utilizar nosotros condicionales. Está bien, relaciones, diré, relaciones. Vas a relacionar A mayor a B, B mayor a C, ¿no? Relacionar números, variables. Entonces, estos son los operadores que vas a utilizar. Ya en la primera clase le había mostrado estos operadores relacionales. Tienes el menor, el igual, mayor, el menor, el mayor igual y el distinto. Y en los operadores lógicos, el a, el or, el and y el no. ¿Está bien? Mayormente, como les digo, el or y el and, o mejor dicho, o y, son las que mayormente se emplean. Pero los operadores relacionales casi todos se emplean. El distinto en el MATLAB va a ser una admiración y un igual, ¿no? Entonces, la estructura selectiva simple, solamente como le dice simple, va a tener la condición. ¿Y qué es lo que pasa en la estructura? O sea, lee el dato y sabe lo que dice. Si esta condición, si la condición cumple, hacemos el cálculo, el proceso o la escritura. Si no cumple, no haces nada. Eso le llama simple. ¿Está bien? Y lo podemos representar en diagrama de flujo de datos y en pseudocódigo. Por ejemplo, en pseudocódigo tenemos el inicio, como siempre. Lo que tienes que leer son los datos primero. Dice, si cumple la condición, si es verdadera, mejor dicho, entonces procesar los datos, escribir los datos. Si no, fin sí,
El si no existe acá, por ejemplo, ¿no? No existe en el simple. Siguen entrando a clases. Un 5 chicos. ¿Está bien? Entonces, si cumple, le repito, inicio, voy a leer los datos. Si cumple la condición, entonces voy a procesar en la parte verdadera simplemente y voy a escribir. Fin sí, terminé y esa es la simple. Simplemente, esa es la estructura simple. ¿Está bien? Ese simplemente. No hay mucho, ahí no hay mucho. Entonces, fin. Y su diagrama de flujo de datos sería inicio, entro el flujo, decimos, leemos los datos, de ahí decimos la condición. La condición se cumple si es verdadero, porque también tienes en la falsa, no haces nada, siempre lo vas a tener que poner, procesar los datos, escribir los datos, ir y finalizar. Y fin, nada más. Eso es una representación selectiva simple, pero eso va a depender, eso va a depender de cómo ustedes analicen el problema, ¿está bien? Ustedes pueden omitir el simple y pueden tener dos condiciones ahí. La doble condicional es esta ya. O sea, vas a tener tanto en el lado del falso y en el lado del verdadero vas a procesar datos. ¿Está bien? Vas a procesar. Entonces, en este caso, también lo representamos en pseudocódigos y diagrama de flujo de datos. En pseudocódigos decimos sí, inicio, leer los datos. Si se cumple la condición, entonces procesar datos, escribir datos. Si no, esa es la parte verdadera y el si no viene la parte falsa, que dice procesar datos, escribir datos, fin sí y fin. O sea, prácticamente te dice, acá tú puedes optar por dos opciones y eso va a depender del análisis que ustedes hagan del problema, ¿está bien? De la abstracción que ustedes hagan del problema. De lo que ustedes hagan, ustedes lo plasman de acuerdo con las condicionales. Dentro de donde dice la condición, ahí va a estar la parte de los operadores relacionales y los operadores lógicos. Muy aparte de los operadores aritméticos, ¿está bien? Tu diagrama de flujo de datos te dice inicio, voy a leer datos, rombito, verdadero, en la rama del verdadero, procesas y sales. Y si no cumple, ¿está bien? Y si no cumple en la rama del falso, dice procesar los datos, también puedes existir un leer datos y terminas. Y finalizas. ¿Está bien? Y finalizas. Fíjense, si se van dando cuenta, es casi la simple, solamente omitimos el falso y nos vamos a la rama del verdadero o al lado del verdadero. En cambio, en la doble utilizamos los dos lados. ¿Está bien? Entonces, problemas. Entonces, vamos a plantear problemas, porque esto mayormente se entiende cuando tú realizas un ejemplo. ¿Está bien? Voy a compartir pantalla de nuevo. Por ejemplo, este simple ejemplo. Ya en la plataforma ya he pegado los ejercicios que vamos a hacer y acá le dice, por ejemplo. Dice determinar la presión de acuerdo o versus a la variación de la altura, según la altura, dice sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Y tú tienes esta fórmula, simplemente. Esta fórmula. Entonces, establece tu condición. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer primeramente, como hicimos, procesos son entrada, proceso y salida. Primero tienes que hacer tu variable de entrada. ¿Está bien? Tu variable de entrada. Tu variable de entrada. ¿Está bien? Tu variable de entrada. ¿Cuáles son tu variable de entrada? Entonces, empiezas a establecer tu variable de entrada. Y tu variable de salida. ¿Está bien? Tu variable de entrada y tu variable de salida. Son, o sea, la variable es lo que vas a leer, y como le digo, a veces existen problemas que no necesariamente
leer las entradas. Hay algunos que ya lo inicializas internamente y como lo has inicializado internamente, ya solamente haces el proceso y la salida, nada más. En este ejemplo, yo digo, tengo la variable de entrada. Si voy a calcular la presión a una altura determinada, pongo la variable de presión atmosférica. ¿Está bien? Mi variable de entrada es eso. El E significa exponencial. Eso no es un valor constante, universal. De ahí tienes la densidad. Hay una fórmula que te dice la densidad. ¿Está bien? Y hay otro que es la gravedad. ¿Está bien? Hay otro que es la gravedad. ¿Está bien? Hay otro que es la gravedad. Profesor, ¿lo podemos poner como constante 9.8? Sí, lo puedes poner como constante. Y la otra variable es la altura, ¿no? La altura, porque vas a leer las alturas y de acuerdo a la altura vas a determinar la presión a esa altura. ¿Sí o no? Entonces, ahí tienes. Fíjate, yo estoy cambiando la variable, la densidad, en la parte del exponente le estoy poniendo D. ¿Está bien? Le estoy poniendo D, pero la fórmula te dice arriba, ¿no? ¿Tu salida qué va a ser? ¿Tu salida qué va a ser? A la simple fórmula, si voy a calcular la densidad, la presión, de acuerdo a una altura, tengo pH, le digo. Por ejemplo, ¿no? Estoy determinando que esas son mis variables, ¿no? Esa es la flexibilidad de hacer programación, ¿no? Tú pones tus variables y ese es tu variable, lo que tú estás representando, pero tú, el resto no sabemos cómo lo tomas, ¿no? Es la facilidad. ¿Está bien? Entonces, ahí a simple vista, yo le digo, inicio, voy a leer, ¿qué voy a leer? Voy a leer todas mis variables de entrada, en este caso. ¿Está bien? Voy a leer todas las variables en este caso. Presión atmosférica, la densidad y el G. La densidad también puede ser fijo, también, ¿no? También lo puedes fijar. Está bien. Entonces, yo digo acá, si H es igual a 0 y H es igual o es diferente, vamos a poner el símbolo diferente, vamos a buscarlo, insertar, para que sea bonito. Símbolo diferente, acá está. ¿Está bien? Diferente de 0. Entonces, ¿qué está diciendo? Entonces, estás diciendo, si el H acá no es igual, sino porque estoy contradiciéndome, ¿se dan cuenta? Si estoy es mayor a 0. Si el H es mayor a 0 y el H es diferente de 0, entonces le digo escribir, o primero calculamos, pH, flechita, insertamos símbolo, flecha, y le decimos pH, y le ponemos la fórmula. Habíamos dicho que es la fórmula matemática, ¿está bien? Habíamos dicho que es la fórmula matemática, pero algorítmicamente lo tienes que representar con una flechita que significa asignación. Si lo llevas a la matemática es igual. P, mira, pH, PATM, ¿no? Presión atmosférica. Por que es el exponente. Si tú quieres, le expones exponente, no hay problema. Exponencial le puedes poner, no hay problema. Yo lo vamos a poner de esta manera. X. Este X va a estar muy bien. Ahí me estaba que ponía el sombrerito. Exponente a la que negativo te dice, acá te dice negativo. Vamos a ponerle entre paréntesis todo esto de aquí. Vamos, densidad, que el D le hemos puesto, por G, todo esto entre
la presión atmosférica, dice, y todo esto multiplicado por H. ¿Está bien? Ahí de simple. Entonces, yo le digo el mensaje que debe de escribirme. Escribir. Sobre el nivel del mar. ¿No? Sobre el nivel del mar. Coma, pH. ¿Está bien? Entonces, me está diciendo que la presión está sobre el nivel del mar, o le puedes poner, y vale tanto. Acá le está diciendo que vale tanto. Entonces, y si no, ¿qué vas a hacer? Porque acá yo lo puedo dejar ahí nomás. Y si no, le hacemos en la rama del falso. ¿Qué dice? En la rama del falso, hacemos el mismo cálculo, pero en este caso va a cambiar el mensaje. ¿Está bien? Va a cambiar el mensaje. Bajo el nivel del mar. O sea, esa presión a una altura dada está bajo el nivel del mar. Entonces le dices acá, fin sí. Fin sí y fin. Fíjense, ahí ya tenemos el pseudocódigo. ¿Está bien? El pseudocódigo. Muy bien. Ahí yo quiero que ustedes me digan cuál es la parte que no han entendido o... ¿Está bien? Alguien por ahí, o si no, para volverles a explicar, ustedes díganme si yo continúo o vale alguna consulta. Disculpe una pregunta, profesor. El caso del sí solamente se aplica el sí no cuando el H, el sí no se aplica cuando el H sería 0 o H igual a 0, mejor dicho, en el segundo caso. En el segundo caso sí, pero podrías poner otra condicional aquí, ¿no? Porque acá, claro, ya muy bien, porque acá tú dices, acá en esta condición se va a hacer H menor a 0 y H igual a 0, ¿sí o no? Lo está tomando cuando está en el nivel del mar, lo está tomando como si fuese bajo el nivel del mar. Acá podemos poner otra condicional. Fíjate, ahí nomás tú vas trayendo y ya tienes, ¿no? Una otra respuesta. Pero ahorita hay que hacerlo así con estos dos, porque podemos ponerlo para la siguiente, lo podemos tomar como ejemplo para que sea una múltiple. ¿Está bien? Lo hacemos como una múltiple. ¿Está bien? Otra consulta. Chicos, lo que es algoritmos es siempre es cuestionarse, ¿ya? Es cuestionarse. No todos los algoritmos son correctos. ¿Está bien? Unos algoritmos van a ser mejores, otros van a ser peores, ¿no? Otros van a tener mejores resultados que otros. ¿Está bien? Entonces, acá siempre ustedes, cuando hagan el trabajo del producto, ¿está bien? Tienen que discutir en dónde vas a ir la condicional, cuáles son tus variables, ¿no? Por ejemplo, yo a simple vista, yo chicos, acá a simple vista ustedes, si yo empiezo a leer datos de altura, voy a tener datos de presión diferentes, ¿sí o no? Entonces yo acá ya tengo qué cosa. Como estoy determinada las presiones de acuerdo, puedo determinar una curva, ¿sí o no? Un gráfico. Ya tienen para que hagan un producto ahí, miren. Fíjense, ya estamos desarrollando. Pero si yo recolecto datos, ya nos vamos a la otra estructura que tenemos que hacer arreglos. Porque ustedes hemos visto en la clase introductoria, hemos dicho que un arreglo se forma de un conjunto de datos. Y con eso tú formas una gráfica. Acá ya tienes, por ejemplo, una idea de producto, netamente para su área, ¿no? Netamente para su área ustedes, chicos. ¿Se dan cuenta? De mire cómo va saliendo su trabajo de ustedes de producto, es algo sencillo, no se compliquen la vida. ¿Está bien? Sigamos. Entonces, Profesor, una consulta. Dime. ¿Ahí cuál es la condición para que me salga bajo el nivel del mar? Solamente bajo con la nivel, pero ya me voy trasladando y yo te digo así. ¿Ve? Yo voy a copiar la condicional de acá, simplemente, y le voy a poner a la parte de abajo, y le pongo acá. Porque este es, cuando yo toque la otra semana, múltiples, va a ser así. Vas a anidar condicionales. Simplemente le digo, menores que 0, ¿sí o no? Menores que 0 y h diferente de 0. Esto es para restringir más, ¿no? Esto estamos restringiendo acá. Acá estamos restringiendo. Y ahí restringimos, ahí sí recién, mira. ¿Se das cuenta?
ya vendría a ser una múltiple. Acá, una múltiple, fin sí, simplemente lo termino ahí. Y si tú quieres, le pones un si no. Me estoy trasladando ya a la otra clase de la otra semana, ya, pero ya, más o menos para que tengan otra idea que vamos a tener. Si no, solamente lo que yo voy a programar solamente es la doble. La otra semana lo ampliamos este ejemplo. Mira, ya salió ampliado. Yo le digo simplemente, como la presión, si es al nivel del mar, va a ser presión cero, ¿no? Pues lo calculamos, pues lo ponemos vuelta a la misma fórmula y le ponemos acá. Fin, sí. Entonces, acá tú dices, H mayor a 0 y diferente de 0, por sobre el nivel del mar. H menor a 0 y diferente de 0, bajo el nivel del mar. Si no, ¿qué vas a tener? En el nivel del mar, ¿sí o no? En el nivel del mar. Del mar. ¿Lo ven? Y fin sí, no se olviden del fin sí, porque eso sí es importante, porque yo no sé cuándo va a terminar y yo corrijo todo a veces. Bueno, no sé cómo irás, ya. ¿Está bien? Entonces, ya tienes. Eso vendría a ser netamente el problema. Fíjense, estoy partiendo de un problema que supuestamente ustedes no lo ven dónde está la condicional. Si yo les dejo el problema a ustedes, yo sé que no lo iban a resolver. Por ahí va a haber muchos problemas iguales, parecidos. Estoy resolviendo un problema. Por ejemplo, acá yo ya le hice múltiple, porque tú tienes una condicional aquí, y dentro yo tengo dentro del falso, de la rama de falso, tengo otra condicional, estoy anidando condicionales. ¿Y qué anido? Condicionales simples y dobles. ¿Está bien? Con eso creo que contesté tu pregunta, ¿no? Muy bien. Profesor. ¿Otra consulta? Antes que yo siga avanzando. Dime. El n se le toma como una variable de entrada. ¿Cuál? ¿Cuál? H, no hay N, por si acaso. L. El E no, es un exponencial. Es un exponencial. Y el exponencial no se toma como variable de entrada. Yo no lo estoy tomando. ¿Te das cuenta acá? Variable de entrada, pero no estoy tomando el E. El E es el exponente. ¿Está bien? Así mejor luego poner la formulita para que no nos compliquemos. Ahí ya está. Ahí está. Así, ya está. ¿Está bien? Miren, ya está. Voy a borrar esta parte de aquí. Solamente lo voy a dejar. La otra semana ya lo hacemos. Le voy a borrar la condicional también para dejar el error casualmente. Si les toca en el examen, se equivocan en el examen ya, pero ya lo resolvimos, miren. ¿Está bien? Está bien, voy a dejarlo ahí, en doble nomás, porque la clase de hoy día es doble. Nada más. ¿Está bien? Como hay que respetar la clase te dice, tú vas a hacer dobles. Vamos a ponerlo ahí, fin sí, este inicio, ya está más o menos, ya está, inicio. ¿Está bien? Para hacer la estructura doble. La otra semana es ampliado y ya se van dando cuenta cómo va a ser. Entonces, yo aquí ahora lo que voy a hacer es, la siguiente hoja tengo que hacer el diagrama de flujo de datos. ¿Está bien? Ya he dejado los problemas propuestos por si acaso en la plataforma. Entonces, yo digo, vamos a ponerlo, creo que voy a copiar esto de aquí y lo voy a poner acá. Voy a hacer otro más. Fin. Entonces, creo que voy a copiar toda esta estructura mejor. Toda esta estructura. Ya está. Para que vean, voy a copiar toda la estructura de la diapositiva. Solamente para plasmarlo nomás. Entonces, ese es el gráfico. Ese es el gráfico y te dice inicio. Oye, no salió lo otro, ¿no? A ver, ¿se quedó de repente abajo? No
no salió el otro. Ya, no hay problema. Entonces, voy a procesar y voy a escribir también, ¿sí o no? Voy a procesar y voy a escribir. Nada más, si ustedes se dan cuenta, es nada menos que... Entonces, acá. Voy a leer qué datos. Entonces, yo tengo la lectura de mis datos acá. ¿Cuáles son mis datos que voy a leer? Van a ser todos estos datos. ¿Está bien? Todos estos datos. Lo voy a leer. ¿Cuáles son? Esos datos. ¿Está bien? Voy a sombrearlo, voy a cambiar el tipo del colorcito y ahí está. Ahí está. La condición, ¿cuál es la condición? La condición es simplemente esta condición. Fíjense, estoy utilizando los operadores relacionales y los lógicos. ¿Está bien? Y los lógicos. ¿Está bien? Voy a utilizar. Simplemente borro esta parte. Y pego. Y como dicen, negrita, ya está. Voy a procesar datos a ambos lados. Voy a procesar datos. Voy a procesar datos aquí. Sencillo. Entonces, yo ya he hecho el algoritmo. Yo ya he hecho el algoritmo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este es el proceso. ¿Está bien? Cuando es verdadero. Cuando es verdadero. Este es el proceso. ¿Está bien? Cuando es verdadero. ¿Está bien? Cuando es verdadero. A ver, voy a jalarlo por acá. Ahí está. Entonces, cuando es verdadero, hago ese cálculo. Simplemente hago eso de ahí. Y ya está. Y cuando es falso, voy a arrastrar esto aquí. Voy a hacer el mismo, pero solamente lo que va a variar va a ser la escritura, ¿sí o no? Solamente va a variar la escritura. Acá está. O sea, ahí está. Sobre el nivel del mar, le pongo, lo borro. Lo adoso. Y sobre el nivel del mar, dice, ¿no? Vamos a ver si acá el sobre no está muy allá. Ya está. Sobre el nivel del mar. Si quieren lo agrande. Le dan el pH. Y ya está. Entonces, en el falso, cuando es falso, simplemente vas a hacer. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la lógica es lo mismo. ¿Está bien? La lógica es lo mismo. Entonces, bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. pH. ¿Está bien? Entonces, yo ya tengo el algoritmo y solamente me faltaría programar. Nada más. Por eso, cuando yo les digo a ustedes, presente su algoritmo en Word, es porque quiero verlo, su lógica. ¿Está bien? ¿Cómo la han extraído ustedes? ¿Está bien? Entonces, ahí está. Ya está resuelto el problema. Ahora sí, más preguntas. Más preguntas. ¿Qué otra consulta? ¿Está bien? Ya tengo, mira. Ya tengo el diagrama de flujo. Cuando yo le diga presente en su algoritmo, en pseudocódigo, diagrama de flujo de datos, acá tienes en pseudocódigo, este pseudocódigo, por si acaso lo voy a poner acá. Pseudocódigo, ¿está bien? Pseudocódigo. Pseudocódigo y diagrama de flujo de datos. Este es diagrama de flujo de datos. O en otras palabras, DFD. ¿Está bien? O DFD. Simplemente es esto de ahí. ¿Está bien? Entonces, cuando yo le diga diagrama de flujo de datos, pseudocódigo, no me presenten el código. Ahí me han presentado la semana pasada. Le digo pseudocódigo en el Word de Vitesse. Su pseudocódigo, y si no tienes máquina, como me han dicho, entonces tienes que copiar el de MATLAB
hemos hecho copiar el ya el código, ¿no? El código del MATLAB, tanto en el guide y tanto en el script, en el editor. Entonces, en los dos. Entonces, pero este es el pseudocódigo, este es el algoritmo en pseudocódigo y este es en diagrama de flujo de datos. En otras palabras, en cajitas. ¿Está bien? También, bueno, saliéndonos, porque este sí le va a aparecer, voy a hacer esto de acá, porque me van a preguntar después, voy a hacer esto de aquí, porque va a haber ejemplos, voy a hacer esto así, esto. Muy bien, y voy a poner un valor acá, un valor, le voy a poner 3, ¿está bien? 3. Acá 3 y acá 2, vamos a ponerle 2. Muy bien. Por ahí ustedes me han dicho, profesor, cómo es el DIC y el MOC, porque eso es un operador, ese es un operador, ese es un operador aritmético, ¿está bien? Muy bien. Acá es 1 y aquí es 1. ¿Está bien? Que es 1, 1. ¿Está bien? Muy bien. Voy a poner 2 cuadritos más para explicarles. Entonces, y el otro cuadrito aquí. Aquí, ¿está bien? Muy bien. Cuando yo digo el MOC y el DIC, yo divido 3 entre 2, me da 1, 1. Entonces, cuando te dicen el DIC es esta parte de aquí que es el cociente. Ese es el operador. Le estás diciendo que el cociente es el operador DIC reconocido en algoritmo. Y el resto vendría a ser el MOC. ¿Está bien? El MOC. Por ahí me van a preguntar, y este es el MOC. ¿Está bien? Este de aquí y esto de aquí son dos operadores, pero que tienen que ver mucho con el... ¿Está bien? Que tiene que ver mucho con la división. Entonces, acá tú tienes el operador MOC, te va a decir de una división te voy a dar el resto. Y el DIC te va a decir, yo de la división te voy a dar el cociente. O sea, prácticamente a uno te lo trunca, pero el otro te da el resto. Entonces, ¿lo van a utilizar esto de aquí? Sí, lo van a utilizar. ¿Está bien? Más en las condicionales, ¿no? Más en las condicionales. Ahora sí, pregunta, solamente quería aclarar esta parte de aquí para que vayan viendo que tú tienes en una división dos operadores más. Uno es el cociente y el otro es el resto. Antes que pregunte. Muy bien, ¿consultas hasta ahí? ¿Alguna consulta? Bueno, creo que les quedó claro. Clarísimo, creo que les quedó. Muy bien, chicos. En la tarde nos toca hacer programación y voy a programar este de aquí. ¿Está bien? Vamos a programar este algoritmo que tenemos aquí. Solamente he querido aclarar esta parte de aquí para que vean dónde es el MOC y dónde es el DIC, qué resultados te brinda y tiene que ver mucho con la división. ¿Está bien? El MOC te da el resto y el DIC te da el cociente de una división. Entonces, de aquí nos vemos
a las 3 de la tarde con el grupo B.